el doctor Carlos Pérez Llana, un hombre con quien hace tiempo que no conversamos, por lo menos no lo he hecho de manera personal. Es un académico reconocido en todo el país y en el extranjero, diplomático, profesor universitario, en definitiva, un hombre que es vastamente conocido inclusive en varios de los principales medios de difusión argentinos, porque es un agudo analista sobre todo lo que pasa, no solo en la política nacional, pero también en la forma en que esto se refleja dentro de la política argentina. Y la primera pregunta, Carlos, que quiero formularle primero, bienvenido a Córdoba al Mundo, la primera pregunta que quiero formularle está relacionada con la política exterior argentina, que acaba de tener una nueva manifestación por parte del presidente Alberto Fernández, que, digamos así, ha ratificado los vínculos muy particulares que está teniendo Argentina con Caracas. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no conozco esa declaración de él, de hoy, pero me parece que es una política exterior equivocada, porque la aísla a la Argentina más, en primer lugar. En segundo lugar, porque usted para hacer y para definir y tener una política exterior tiene que tener un triángulo virtuoso, tiene que haber un contenido basado en intereses, es el realismo, un contenido basado en ideas y un contenido que obviamente no puede ser soslayado, que son las pasiones. Las pasiones son muchas, el temor, el odio, la búsqueda de riqueza, de reconocimiento, y eso hace básicamente a los que deciden, ¿no? Los intereses tienen que ver con la geografía, con la geoeconomía, con el aparato productivo, y las ideas tienen que ver con la visión del mundo, la visión de la sociedad, la visión del hombre. Yo creo que la política exterior argentina está totalmente equivocada porque está con dos problemas centrales. En primer lugar, el diagnóstico del mundo es viejo, es arcaico, está superado, atrasa. Y en segundo lugar, que es un vicio no solamente de este gobierno, pero creo que aquí está exacerbado, tiene un alto contenido de ideológico. Ideológico en el sentido que tiene un velo que le oculta ver la realidad. Estar con malos socios es todo un símbolo de lo que usted quiere y hacia dónde va. Y el caso de Venezuela, y el caso mucho más patético, que es el de Cuba, me parece que están demostrando estos problemas. Lo que uno tendría que reflexionar, ¿qué gana el país y hacia dónde se va con estas alianzas? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Claro. Indudablemente, Carlos, y sobre todo cuando se tiene en cuenta este panorama internacional nuevo, es decir, que no es nuevo, pero que tiene una manifestación diaria, que es los enfrentamientos que existen entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, y al propio tiempo las mismas vinculaciones que nosotros decimos que lo ponemos a China en un papel preponderante. Y ahí es donde nos comenzamos a acomodar mal, como dice usted, ¿no? Mire, yo creo que una buena política exterior para un país débil tiene que tener al menos dos ejes. La primera, tener aliados o socios. Y la segunda, digamos, de los contenidos que toda buena política exterior tiene que tener, es tratar de tener la mayor capacidad de autonomía. No digo de soberanía, digo de autonomía posible. Autonomía y soberanía son parecidos, pero no son semejantes. Yo creo que la Argentina lo que tiene que darse cuenta con China, entre otras cosas, es de la necesidad de un Mercosur que funcione. ¿Por qué digo esto? En el mundo hay 3 regiones que por razones climáticas y por razones de dotación de recursos pueden producir proteínas. Esas son las praderas americanas, una geografía bastante enorme en Brasil que ahora se ha ampliado en el Mato Grosso, y la Argentina y Uruguay. Esos son nuestros aliados, esos son nuestros socios, y tenemos la ventaja, soslayo Estados Unidos, que somos socios en el Mercosur. Esta fue la idea original del Mercosur de Alfonsín y de Sarney. O sea, el retorno a la democracia, poner a ambos países en el mundo, ayudar a multiplicar el aparato productivo y a captar inversiones, mercados, tecnologías. Ese fue el sentido. Entonces, yo diría que lo de China hay que verlo ahí con esa perspectiva. La Argentina tiene un mercado natural en China. Yo creo que no hay que negar esa relación. Ahora, una cosa es tener un buen cliente y otra cosa es estar alineado con el cliente. Acá nadie hace nada gratis, Gustavo. Exacto. Pero necesito negociar con un fuerte,
yo necesitaría tener un Mercosur muy activo. Distinto es ir solo, que no somos nada, porque usted tiene un país que no tiene Estado, que no tiene aparato productivo como para sobrevivir a una crisis de la pandemia y a una crisis económica. Entonces, más que nunca es necesario un buen Mercosur. Y este país invierte todo. Mala relación con el Mercosur, una alianza inexplicable con Venezuela, que se sigue pensando que allí no se violan los derechos humanos, y una tolerancia hacia la dictadura cubana que es excesiva. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué gana más allá de la ideología? Porque si vamos a ir al tema de las solidaridades, yo me pregunto, ¿cuántas donaciones de vacunas Sputnik hizo Moscú a La Habana? ¿Cuántas vacunas donó China a Venezuela y a La Habana? Y en el medio de esta crisis, parte de unos préstamos que tiene Cuba con China, donde obviamente Cuba es deudora, los tiene que seguir pagando con azúcar, con una muy mala cosecha, porque no tiene maquinaria, porque no tiene fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que no entiendo es la capacidad de no advertir, primero, cómo es el mundo, segundo, cómo funciona el motor que de alguna u otra manera alimenta la agenda internacional, y tercero, que nos expliquen cuáles son los intereses nacionales y cuáles son las ventajas que estarían operando en esas condiciones. Ahora, Carlos, en una conversación que teníamos coordinando esta entrevista, usted me calificaba de una manera muy precisa la actitud que ha tenido Argentina en el Mercosur. Me dijo, esto es un papelón. Es un papelón porque es pelearse con todos y no tiene ningún sentido. Entonces, me parece que cuando por allí se dijo nadie se salva solo, y que no fue un piropo a Uruguay, sino que fue un ataque diplomático, y usando y citando al Papa, que mejor no citarlo mucho en estos temas internacionales porque no creo que el Papa tenga una lectura correcta del mundo. Él tiene una lectura más que nada pensada en el mundo de las pasiones o de las ideas, pero no del realismo que tiene que tener la política exterior también como ingrediente. Pero resulta que en el Mercosur los que están solos somos nosotros, no es Uruguay. Entonces no tiene ningún sentido andar dando clases, levantando deditos, teniendo actitudes prepotentes, que forma parte del patrimonio argentino. Por eso que durante muchos años la Argentina alimentó en América Latina esa imagen de prepotencia, que es básicamente una imagen que está muy centrada, digamos, en el puerto, en Buenos Aires, en la capital federal. De manera que yo creo que es un papelón lo que estamos haciendo, porque allí están nuestros socios, ahí están nuestros aliados, y ahí están aquellos países y aquellos mercados con los cuales podemos salir al mundo. Un país en el mundo de hoy no puede andar caminando en solitario. Es un país es un mundo donde hay muchas fracturas, donde hay muchos conflictos dando vueltas, donde hay poderes enormes cada vez más consolidados, porque van más allá de lo militar y de lo económico, sino sobre todo a nivel de lo que es el cambio tecnológico. Así que me parece que esa definición mía, que usted me la recuerda y que yo la había olvidado, la del papelón, tiene que ver con seguir actuando de una manera soberbia en materia diplomática, sin advertir cuáles son los intereses, y con una gran ceguera ideológica que yo veo algo que no existe, o sea, un gran daltonismo. Exactamente, porque si no fuera así, no hubiéramos prohibido, por ejemplo, las exportaciones de carnes a países donde nos costó décadas poder realmente entrar, ¿no? Entre otros lugares a China. Exacto. Además, cuando uno pierde el mercado, en el caso de la carne, recuperarlo pasa muchísimo tiempo. Pero bueno, acá hay una lectura equivocada de muchas cosas, y en la política exterior hay demasiadas políticas equivocadas, pero forma parte de una realidad, forma parte de un discurso, y creo que le hace mal al país e incluso creo que al propio gobierno. Usted ha estado mencionando el tema de Cuba y por supuesto esto ha estado en la primerísima plana de todos los diarios y lo va a seguir estando mucho tiempo. Ahora, lo que yo creo que muchos no advierten es que este no es un problema aislado. Era algo que estaba en ciernes y que de golpe despierta como la desesperación que provoca la pandemia en un pueblo que ya venía absolutamente sojuzgado, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia ha acelerado muchas tendencias y ha iluminado muchos problemas que existían, pero estaban un poco ocultos. En el caso de Cuba, lo que la pandemia básicamente ha provocado y ha impulsado a la gente a decir basta, no va más, creo que son dos temas. En primer lugar, la ausencia de artículos de limpieza, la cito porque curiosamente ahora, después de las manifestaciones, el régimen, el gobierno cubano ha levantado los impuestos, porque le cobraban aranceles a los cubanos que recibían en una encomienda algún detergente y algún jabón, ha levantado los impuestos a los alimentos que los mandaban también en paquetes de encomienda y ha levantado, creo yo, también algunos impuestos a los medicamentos. Efectivamente. De manera que ahí, falta de alimentos, falta de vacuna, falta de trabajo, esto explotó. La pandemia lo hizo explotar. Y en segundo lugar, me parece que también lo que ha explotado acá es que la existencia de las redes, la existencia de un Internet en cuotas, pero que igual existe, la existencia, yo diría, del surgimiento de una oposición que el Partido Cubano Comunista, así llamado, no la vio venir, siendo un buen servicio de inteligencia, porque el servicio de inteligencia cubano es heredero del servicio de inteligencia más eficaz que había bajo el comunismo en Europa, que era la Stasi, el servicio de inteligencia de Alemania Oriental. No la vio venir. Y creo yo que lo que no advirtieron, el gobierno no lo pudo evaluar suficientemente, es que Cuba estaba entrando en algún capítulo de una agenda que ya ocurrió en Europa Central. En Europa Central, en muchos países, los liderazgos políticos que llevaron a la ruptura de la relación con la Unión Soviética y luego al colapso total del sistema, que fueron los años de Gorbachev, los que lideraron esos cambios básicamente provenían de fuerzas sociales o sobre todo de los aparatos culturales. En Polonia, por ejemplo, fue el sindicalismo, fuerzas sociales. En Lituania, en Checoslovaquia y algunos otros países también fueron los intelectuales. No había partidos políticos, no había oposición, los que de alguna otra manera asumieron el liderazgo de cambio, el liderazgo de representación. Y me parece que lo nuevo que hay en Cuba es que hay un liderazgo con mucha juventud y mucho aparato cultural que no aguanta más la asfixia del régimen, que nunca se ha animado a decir cuáles son las razones por las cuales no se pueden hacer reformas. El Partido Comunista Cubano gobierna Cuba, hay que ser claro, es una dictadura. Y en segundo lugar es una dictadura de un partido que está gobernado solamente por hombres, no hay ninguna mujer, y en segundo lugar son todos blancos. Hay una mayoría blanca y una mayoría de hombres. Esa es la caracterización del régimen cubano. Esta es la realidad. Así que me parece que acá mucha gente no vio venir el cambio y no lo vio venir por la ideología y en segundo lugar no advirtió que había un punto de inflexión, no hubo reformas económicas en Cuba, la última fracasó y no puede haber reformas con este partido, porque el aparato productivo ni siquiera está en manos del Partido Comunista. En verdad, el aparato productivo está conducido por las Fuerzas Armadas. Quien gobierna Cuba es el aparato militar que se apropió del Partido Comunista. Esta es la verdad, ese es el rol que han jugado las Fuerzas Armadas, y no tiene ningún sentido discutir, hay que remitirse a los hechos. Y en segundo lugar, acusar a las medidas y sanciones económicas que Cuba tiene para ocultar las realidades internas es una barbaridad. Que hay sanciones, es cierto, no hay bloqueos, son sanciones, hay embargos en algunos rubros, pero cuidado, Estados Unidos tiene un gran comercio con Cuba, es el segundo o el tercer productor y exportador de alimentos a Cuba. En segundo lugar, hay mucha conectividad, hay más vuelos entre Miami y Cuba que entre Miami y Buenos Aires. Efectivamente. Hay sanciones, sí, y yo creo que es un error este tipo de sanciones porque afecta a todos, pero particularmente al pueblo, pero esas sanciones no pueden justificar lo que acaba de pasar. Y esas sanciones, de alguna u otra manera, los Estados Unidos, si pudiera, y yo estoy convencido que Biden, si pudiera, lo hace, las levantaría, porque si las levanta al día siguiente el régimen queda desnudo. No hay más sanciones y esto no se arregla. No lo puede hacer desafortunadamente por el peso específico que tiene el lobby cubano en Estados Unidos y particularmente
en el estado de Florida. La presidencia de Biden se juega en las próximas elecciones legislativas, porque si ahí Trump vuelve, Biden va a ser un hombre muerto en la mitad de periodo. Así que la capacidad que tiene Estados Unidos de modificar esto es escasa. Pero repito, no es cierto que hay bloqueo. Hay sanciones, sí, que se condenan en Naciones Unidas y yo creo que es justificada la condena. Pero tampoco se puede justificar lo que pasa en Cuba porque esas sanciones existen. La pregunta es, si siempre han existido, ¿por qué resulta que ahora se produce la explosión? No hay que ser contrafáctico, hay que ser un observador con mente abierta y no ideológica. Carlos, como siempre, por supuesto me gustaría tenerlo todo el programa, pero se nos acaba el tiempo. No va a faltar oportunidad de que nos volvamos a comunicar allí en su nueva residencia. Está en tierras entrerrianas. Muchas gracias por su atención, Carlos. Gracias a usted. Muchísimas gracias.